Ruego al Señor que lo que Él ha puesto en mi corazón para compartir en esta mañana pueda ser de bendición para la iglesia. En lo que he estado meditando en estos días pueda ser de edificación para cada uno de ustedes, miembros del cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Si me acompañan a leer algunos versos para introducir un poquito esta breve reflexión de la palabra en esta mañana. Quiero que leamos Colosenses, en el libro de Colosenses. Colosenses 1:28, el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu del Señor, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y Romanos, libro de Romanos 8, 28, 29, verso bien conocido y que lo aplicamos mucho en nuestras circunstancias difíciles. Si sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Hagamos una oración al Padre, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, me encomiendo a tu gracia, Señor, para que tu palabra corra y fluya. Bendícenos una vez más por misericordia en esta hora. Guárdanos en esta hora. Guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en esta hora. Señor, echamos todas nuestras ansiedades en esta hora sobre ti. Ayúdanos a que nuestro espíritu esté en quietud para escuchar tu voz. Te lo rogamos todo en el nombre glorioso de tu Hijo amado. Amén. Amén. Quisiera preguntar, ¿cuántos de nosotros queremos ser como Jesús? ¿Cuántos de nosotros queremos ser semejantes a Jesús? Y es nuestro deseo, creo, es nuestro anhelo ser como el Señor, porque eso es el Evangelio. El Evangelio que se nos anunció, que anunció el mismo Señor, que Él mismo lo dijo, que teníamos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Bueno, Pablo toma estas palabras y en toda la revelación que el Padre le da, escribe acerca de esto, y los versos, uno de los tantos que hay en el Nuevo Testamento, nos hablan de este propósito eterno, de que todos nosotros seamos conformados a la imagen y semejanza de Jesús. Hermanos, y ese es el Evangelio. Y en eso podemos decir que se traduce el Evangelio, en que Dios tiene un propósito eterno de que nosotros, sus criaturas, que pasamos a ser hijos
cuando reconocemos a Cristo como Señor, Él desea y anhela en su corazón que todos nosotros seamos iguales a su Hijo primogénito. Esto que estaba, y que lo hemos escuchado ya, que estaba conversado en la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, era que nosotros, su creación, la corona de su creación, fuésemos como el Hijo, como el amado Hijo, como el primogénito. Sabemos que se produjo un quiebre en este propósito, en este plan, con la caída y la desobediencia de nuestros primeros padres, y de ahí en más sabemos la historia que el Señor tuvo que trabajar en una obra magna de redención y salvación que nosotros los creyentes, que nosotros los cristianos celebramos cada primer día de la semana. Recordamos que hubo un justo que murió por los injustos, que nos redimió, que nos salvó, que fue pagado un alto costo para volvernos al principio, a lo que el Señor tenía planificado desde antes. Y muchos dicen, en términos quizás fríos, que la salvación es un accidente para continuar con el propósito eterno de nuestro Dios de llevarnos y conformarnos a la imagen del Hijo. Qué tremenda palabra, hermanos, qué tremenda revelación es la que el Señor nos ha dado, de que Él quiere que sigamos las pisadas de su Hijo, que sigamos las pisadas del Maestro. Y para eso Pablo recibió revelación tras revelación acerca de cómo debíamos o cómo debemos alcanzar ese propósito que el Padre se propuso en la eternidad. Y esta palabra, este evangelio del reino de Dios, es algo que nosotros debemos llevar en nuestro corazón. Este evangelio, esta buena nueva, este propósito de Dios, debemos atesorarlo como corresponde a quien nos ha encomendado esta tarea justamente de saber administrar, como el mismo apóstol Pablo lo dice, de administrar esta información, esta palabra, este eterno consejo del Señor. Qué maravilla, hermanos, qué maravilla lo que el Padre nos ha revelado. Como daban testimonio los hermanos en esta mañana, tantos personajes ilustres en la humanidad, pero que no le ha sido revelado. No tienen la claridad de la existencia, no tienen claridad de por qué ellos existen en este mundo. Nosotros, por gracia de Dios, sabemos y tenemos claro el propósito de Dios por el cual fuimos creados. ¿Cuánta gente divaga o ha divagado a través de la historia no teniendo claro por qué está en este mundo? ¿Por qué pasa por este mundo? Y es común escuchar a la gente natural que estamos de paso en este mundo. Pero nosotros sabemos, sí, estamos de paso, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá es donde pertenecemos. Allá está nuestra identidad. Hacia allá vamos. Y tenemos atisbos en esta vida terrenal de la gloria venidera que tendremos con el Señor. Aleluya. Qué interesante entonces cómo todo el Nuevo Testamento, hermanos, a través del apóstol Pablo y de todos los que escribieron las cartas del Nuevo Testamento, nos dan esta información relevante acerca de el propósito que tiene nuestra vida como creyentes, como cristianos. Y eso es importante que siempre lo mantengamos en nuestra mente, que no perdamos el foco de que todo el Evangelio, de que toda la vida cristiana se traduce justamente en ser como Cristo. Ese es el objetivo general. Los objetivos específicos de cómo servimos, de cómo actuamos, de cómo nos relacionamos, vienen siendo objetivos específicos para finalmente llegar a esa meta
de ser como el Hijo, de ser como Cristo, de tener el carácter de Cristo. Aleluya. Pero hermanos, nosotros muchas veces tenemos otra realidad de vida. Almacenamos toda esta información clara, nítida de la palabra del Señor. Tenemos claro tantos conceptos, tenemos claro tantas ideas acerca del cristianismo. Sabemos muchas cosas acerca del Evangelio. Debemos ser lectores del Evangelio y por ende adquirimos conocimiento del Evangelio. Y tenemos las cosas claras en el Evangelio. Y muchos tenemos o muchos tienen cierta madurez en el Evangelio. Y otros vienen atrás. Pero muchas veces nos encontramos y chocamos con una realidad que nos hace ver esta palabra de ser como Cristo, de ser como el Hijo tan lejano. Porque nos miramos a nosotros mismos, miramos nuestras imperfecciones, miramos nuestros defectos, miramos nuestras debilidades y como que se produce un choque, como que se produce una inconsecuencia entre lo que confesamos, entre lo que creemos y entre lo que vivimos. Se produce este choque emocional en nosotros muchas veces de no estar a la altura de las demandas de esta palabra gloriosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía claro lo que era el Evangelio, a lo que Dios lo había llamado. Pablo tenía una claridad por gracia de Dios de cómo él administraba, cómo él administraba los tiempos de Dios, cómo él administraba la información de Dios, a quién tenía que ponerle la información de Dios, es decir, la palabra de Dios, el consejo de Dios. Nosotros estamos leyendo Romanos y Pablo tiene tal claridad acerca de la salvación, acerca de la redención, acerca del plan de Dios con Israel, con los gentiles. Tiene tanta claridad Pablo, tiene tanta nitidez. Escuchábamos al comenzar la reunión, Sergio leía el capítulo 6 de Romanos, y Pablo con tanta claridad habla de que ya nosotros fuimos muertos en el bautismo, el pecado no se enseñorea más de nosotros, el viejo hombre quedó ahogado, hundido en el bautismo, y Pablo habla con esa claridad y tiene nitidez acerca de esta realidad del Evangelio, de quiénes somos y hacia dónde debemos ir. Pero si uno sigue en el capítulo 7, curiosamente, en el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí, todos creo que hemos leído ese pasaje. Pablo viene hablando con tanta claridad, con tanta nitidez acerca de las verdades de Dios, un teólogo por excelencia, escribiendo esta carta que fue pilar para que Martín Lutero se le abrieran los ojos y se produjera la reforma. Pablo en el capítulo 7 dice, el pecado que mora en mí, que está en mí. Yo no sé, hermano o hermana, si nos identificamos con estas palabras del apóstol Pablo en su momento. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo no sé si nos identificamos con estas palabras. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. Fíjese, el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Hermanos, en nosotros no mora el bien. Porque
querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Qué tremendo. Qué tremendo. Y el apóstol Pablo, a la luz del Señor y con toda honestidad, en el fondo nos está diciendo que él lucha con el pecado todos los días. Que el pecado tiende a estar en él, que el pecado está en él y lucha con eso. El apóstol Pablo, que viene escribiendo estas verdades tan profundas, llega un momento de decir, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. Nos deleitamos en la ley de Dios cuando leemos la palabra, cuando meditamos en la palabra, cuando compartimos la palabra, cuando estudiamos la palabra. ¿No nos deleitamos en esa ley de Dios? Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La palabra del Señor es tan hermosa, es tan gloriosa, que es un deleite para nuestra alma cuando la leemos. Cuando el Señor nos da revelación, nos aclara ciertas cosas, tenemos luz, tenemos claridad, entendemos cosas espirituales. Nuestro espíritu se deleita en esa ley de Dios, en esa palabra de Dios, en ese consejo de Dios. Nos gozamos en la presencia del Señor y quisiéramos estar siempre a los pies del Señor como María, escuchándolo a Él, escuchando su palabra. Pero llega un momento en que tengo que aplicar eso y me encuentro con otra realidad, me encuentro en que mi mente y mi carne me lleva cautivo al pecado y tengo que luchar con eso. Y por eso que este proceso, este caminar de llegar a esa perfección muchas veces se nos hace cuesta arriba, porque esta carne una y otra vez se quiere manifestar y aflora. Y el viejo hombre que creemos que lo tenemos crucificado, que se murió en el bautismo, como que quiere levantarse. Y de hecho aflora y se manifiesta. Se manifiesta en nuestro carácter, en nuestras reacciones, en lo que hablamos de más, en lo que vemos de más, en nuestra falta de compromiso. Ahí está justamente esa carne, esos miembros que no quieren estar en la presencia de Dios, que no quieren deleitarse en la presencia de Dios, porque todo lo que es de la carne es contrario a la ley de Dios, al mandamiento, al Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Que Dios nos quiere llevar a la perfección, que quiere que seamos como el Hijo si tenemos de repente otra realidad en nuestro día a día. Y ahí está la gracia de Dios. Y ahí opera el poder de Dios por gracia en nuestras vidas, que nos sustenta, y la palabra esa con la cual nos deleitamos empieza a soplar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y avanzamos, y avanzamos. Y vamos por el camino, y muchas veces vamos cojeando, pero vamos avanzando, vamos adelante a la perfección, por la gracia de Dios, por el soplo de Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. En esta misma, en Segunda de Corintios, capítulo 4, quiero ir apuntando a cómo Dios, hermanos, cómo el Señor, hermanos, hermanas, a pesar de nosotros mismos, Dios permite que aflore Cristo en nosotros. Porque todos tenemos a Cristo, todos tenemos el Espíritu de Cristo.
Pero por otro lado, como leemos, tenemos otra realidad en nuestra carne, en nuestros miembros. Y esa es la lucha constante del día a día. Pablo dice, escribiéndole a los hermanos de Corintio en el capítulo 4, acerca de esta verdad, acerca de este evangelio glorioso, dice el verso 7, 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro, ¿dónde lo tenemos? En vasos de barro, el tesoro del evangelio, el mensaje del evangelio, la buena nueva del evangelio reposa y está en vasos de barro, en cuerpos débiles, carnales, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Y no de nosotros. Verso 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra vida, en nuestros cuerpos, así como hablaba anteriormente de este cuerpo que se revela ante la ley de Dios y el consejo de Dios. Bueno, Pablo dice, ese mismo cuerpo, por gracia de Dios, va a manifestar y tiene que manifestar la vida de Dios, el evangelio de Dios. Y esta vida de Dios está en vasos de barro. Y los vasos de barro en ese entonces eran vasos que no servían de mucho. Eran vasos de barro con imperfecciones. Como el término lo dice, vasos de barro. En aquel entonces los vasos que usaba la gente que tenía recursos eran metálicos, eran de metal. Pero había gente más pobre que usaba estos utensilios de barro. Es clara la figura, hermanos. Dios depositó lo glorioso de su evangelio en nosotros que somos vasos de barros, que estamos siempre vendidos al pecado, luchando con el pecado. Así y todo, Dios quiso que su palabra morase en vasos de barro, en vasos humildes de barros, en un cuerpo mortal. Ahí descansa el mensaje del evangelio. Pablo dice a los tesalonicenses, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. A pesar de nosotros, Dios confía y nos, valga la redundancia, nos confía el evangelio. Se la juega por nosotros y nos habla y nos hace depositarios de esta palabra gloriosa, de este mensaje glorioso, de este propósito eterno de Dios. Hermanos, sopesemos lo glorioso que es, que sepamos quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida terrenal, hacia dónde vamos, hacia dónde marchamos. Y esto está depositado en vasos de barro, en vasos mortales, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aleluya. Bendito sea el Señor que nos consideró, que nos tomó en cuenta, siendo personas, como dice también el apóstol, personas insignificantes, que no teníamos títulos, etcétera, etcétera. Dios así todo quiso llamarnos, confiarnos el evangelio, ser aprobados por Dios para que podamos administrar esta palabra, este mensaje, este evangelio del reino de Dios. Aleluya. Qué tremendo es el Señor en su gracia, en su sabiduría, y está con nosotros y sigue trabajando con nosotros. Amén. A pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras carnalidades, Dios sigue con nosotros. No se va a dar vencido con nosotros, porque le costamos un alto precio.
Y lo que a uno le cuesta un alto precio lo cuide, lo valora. Bendito sea el Señor. Quisiera tomar como ejemplo de lo que estoy diciendo una historia del Antiguo Testamento, acerca de un hombre tan carnal como usted y como yo, pero que Dios lo usó y que se manifestó en él lo de Cristo, que a pesar de todas sus debilidades y sus errores, Dios lo usó. Y pudimos ver, cuando estudiamos Samuel, pudimos ver en David el Espíritu de Cristo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando estudiamos Samuel cómo este hombre una y otra vez cometió errores tras errores, pero tenía manifestaciones, tenía acciones, tenía vivencia del Espíritu de Cristo? Miren, vamos a Samuel, en primera de Samuel. ¿O se olvidaron ya de Samuel? No se olvidaron de Samuel, ¿no es cierto? No se han olvidado de Samuel, no nos hemos olvidado de David. El capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer este párrafo. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir el camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos días. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita. Él me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí estaban
desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, porque todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? ¿Les daremos del botín que hemos quitado? Sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron con nosotros. ¿Y quién escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que quede con el bagaje. Les tocará parte igual. Amén. Dejemos hasta ahí. Bueno, lo que sigue da cuenta del versículo 25 en adelante, da cuenta que David era un gran político, porque de todo lo que rescató le repartió a todos los reyes, que finalmente eso produjo que David fuera elegido rey. Este pasaje, hermanos, yo saco 3 conclusiones de cómo el Espíritu del Señor afloró en David. Recordemos un poquito en contexto. David estaba con los filisteos, estaba con el rey Aquis. ¿Recuerdan? Él estuvo con los filisteos casi 1 año y medio, incursionando con los filisteos. Y el rey Aquis le dice, se tenía que preparar la batalla, los filisteos iban a atacar al pueblo de Israel, y David estaba en el bando de los filisteos. Estaba en el bando de los filisteos, David. Se había cambiado de bando. Todos sabemos que eso fue producto de que David estaba cansado de la persecución de Saúl. Saúl quería matarlo a toda costa. Y eso, en su agobio, David se cambia de bando a los filisteos. Y llega este momento de esta batalla, y aquí se habla con él y le dice: mira, los oficiales no quieren que tú vayas a la guerra, porque David iba a ir a la guerra contra su propio pueblo. Y aquí le dice: mira, los oficiales quieren que tú no vayas a la guerra con nosotros. Tú perteneces a los israelitas, estoy parafraseando la historia, tú perteneces a los israelitas, y capaz que en medio de la batalla, si nosotros empezamos a perder, tú te cambias de bando con tus hombres. Y David entendió esto, y por eso no va a la guerra, y vuelve a su pueblo y se encuentra con este panorama de que su pueblo había sido asolado, de que había sido destruido. Hay acá, por ejemplo, cuando David llega al campamento donde estaba su gente, y vieron todo el desastre que había quedado, David se angustió mucho, como leímos, se angustió porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Obviamente había una rabia en el pueblo porque David estaba en otras cosas y no estaba con su pueblo. Cuando llega se encuentra con este terrible panorama y la gente habla justamente de apedrear a David por su actitud, por su accionar, porque estaba con otros hombres, con otro bando, estaba con los filisteos, los eternos enemigos de Israel.
Y el pueblo quiso apedrearlo con justa razón, le entró una amargura, vieron que se llevaron cautivas a sus mujeres, sus niños, todos se llevaron. Y ante esto leíamos que el pueblo se puso a llorar y lloró hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Qué panorama más triste, qué panorama más desolador para David y sus hombres ver que el pueblo había sido arrasado. Se dice que eran los amalecitas, también otros eternos enemigos de Israel. Y sabemos que en la Escritura los amalecitas representan la carne que siempre persigue a los creyentes. Y David, en el verso 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba en amargura de alma. Qué terrible eso, estar en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y aquí hay un punto. Mas David se fortaleció en el Señor. David se fortaleció en el Señor. ¿Cuántos nosotros nos fortalecemos en el Señor? Las circunstancias de la vida, las adversidades de la vida, como lo está viviendo aquí David, desolado totalmente, sus 2 mujeres llevadas cautivas, era un panorama terrible, lapidario para David. Qué angustiante, qué trauma para David, pero se fortaleció en Dios, buscó fuerzas en Dios, recibió de lo alto las fuerzas necesarias. Nosotros, hermanos, ante la angustia, ante la adversidad, lo único que podemos hacer es fortalecernos en Dios. Leer la palabra está bien, buscar un consejo está bien, pero creo que no hay cosa más edificante y que pueda dar fuerzas a un creyente es fortalecerse en Dios en la intimidad. Y qué bueno, como se decía la semana pasada, el trono de Dios está abierto. El trono de la gracia está expedito para entrar con libertad. Y cuando entramos a ese trono de la gracia para buscar el socorro del Señor, podemos encontrar la fortaleza también del Señor. David tenía que continuar, tenía que reaccionar. Estaba bloqueado quizás, como muchas veces nos pasa a nosotros cuando vivimos situaciones, nos bloqueamos, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. Y hay que fortalecerse en Dios. Y David buscó el ser fortalecido, animado por Dios. El Señor Jesucristo, en sus horas más terribles, en su hora ya en que iba a ser entregado, oró al Señor y un ángel le fortaleció. David en ese momento tuvo el espíritu de Cristo de aferrarse al Padre, a Jehová Dios. El Señor Jesucristo ahí en ese huerto, donde llega a decir que su alma está turbada. Nosotros quizás muchas veces decimos con mucha ligereza este término de estar turbado. Y estar turbado es algo serio para un creyente. Estar turbado para un creyente es algo serio porque se puede desviar de la fe, puede renunciar a la fe. El Señor dijo, mi alma está turbada. Y vino un ángel del cielo, mandado por el Padre seguramente para fortalecerlo y ayudarlo en la oración. David, un ejemplo y un ejemplo del Espíritu de Cristo en un hombre pecador, con muchos defectos. Hermanos, en la angustia, en la debilidad, en la prueba, cuando salimos bien parados, el Señor nos da crecimiento.
Y saben, hermanos, eso va dejando huellas y marcas en los otros. Cuando un hermano está en la más plena debilidad, en la prueba, y sale adelante, fortalecido por el Señor, va dando un mensaje a los otros. Va siendo un referente positivo para los otros. El apóstol Pedro dice que nosotros debemos seguir las pisadas del Señor. Debemos dejar huellas como las dejó el Señor. Fortalecernos en el Señor ante los momentos en que las fuerzas ya no dan. Y ahí el Señor nos va a levantar. Como el Señor levantó a David. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que habrá recibido David después que se humilló ante el Señor y buscó su rostro y se fortaleció? Oró al Señor. Oró al Señor para justamente resolver este problema del cual a él lo estaban haciendo responsable. Y dijo el verso 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó al Señor. En su más plena debilidad, David entiende que tiene que acercarse al Señor, pero también tiene que orar. Uno puede llorar delante del Señor en la angustia, pero tiene que orar, tiene que ser específico. Y no sé si se recuerdan, pero cuando David oraba, las oraciones de David eran bien puntuales. Y Dios también le respondía de acuerdo a lo que él pedía. Y David consultó a Jehová diciendo, miren, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Le hace dos consultas David al Señor, dos consultas bien específicas, bien claras. Y entre paréntesis, esto nos puede enseñar a cómo debemos orar también. Ayudados por el Espíritu del Señor de manera clara, directa, en lo que realmente necesitamos. Y la respuesta del Señor, ¿qué es lo que dice? Síguelos, le dice el Señor, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y los librarás. Síguelos, los alcanzarás y los librarás. Hay tres indicaciones que el Señor le da a David. No es una pura palabra aislada, es como un cuadro completo, es como una figura completa de lo que David tiene que hacer. Tiene que seguirlos. Está autorizado por Dios para seguirlos. Los vas a alcanzar y vas a librar a los que están cautivos. Es toda una respuesta completa que el Señor le da. Muchas veces nosotros nos quedamos con una palabra aislada del Señor, pero a veces esa palabra requiere de otra palabra y de otra palabra, de modo que se vaya configurando una respuesta completa. Y por eso que a veces las respuestas toman tiempo para poder entender cómo debemos accionar. El Señor Jesucristo decía, yo no hago nada si el Padre no me dice que lo haga. Lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Fíjense cómo David también actúa. Repito, es el Espíritu de Cristo que está en David. A pesar de todas sus debilidades, sus errores, sus pecados, groseros pecados, Dios igual trata con él. Dios igual trata de manifestarse en su vida. Y Dios es lo que hace con nosotros lo mismo. A pesar de nosotros, Dios siempre trata de que en nosotros aflore lo mejor, y lo mejor es Cristo.
Todo lo bueno que sale de nosotros y que está de acuerdo a lo escrito es Cristo en nosotros. Y de esa manera avanzamos al propósito eterno. En la práctica, en la vida diaria. Porque ahí es donde vale el Evangelio, ahí está la esencia del Evangelio, creo. En la vida diaria, en la casa, en el trabajo, donde nos desenvolvemos, cómo nos relacionamos. Y esas son las situaciones y las circunstancias que Dios muchas veces pone para poder darnos crecimiento y madurez. Bendito sea el Señor. El último ejemplo, el tercer ejemplo, el verso 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, note de quién se rodeaba David, ¿eh? Los hombres que tenía David, las juntas que tenía David. Dice acá que eran unos perversos y malos hombres. Y era el ejército de David. Y David se rodeaba de ellos. Dijeron, repito, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No le daremos del botín que hemos quitado, sino cada uno a su mujer y sus hijos, y que los tomen y chao, que se vayan. Pero no tenemos por qué darle lo del botín. Ese sentido de justicia humana, ¿no es cierto? No, pues esto yo me lo gané, nosotros nos ganamos esto, ellos no participaron, no, a ellos no les toca. Fíjense lo que dice David. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. Hermanos míos, no hagáis eso. De lo que nos ha dado Jehová, le da la gloria al Señor David. Él nos ha dado todo este rescate, todo este botín que hemos podido rescatar, ha sido gracias a nuestro Señor, ha sido gracias al gran Jehová, Dios de los ejércitos, porque de Él viene la victoria, y de Él vienen las fuerzas, y de Él viene la inteligencia y la sabiduría. Entonces, no se apropien, les trata de decir David a estos hombres, no se apropien de una victoria que a ustedes no les pertenece, le pertenece al Señor. No hagáis eso. Les habla con ternura. Les dice, hermanos míos. A estos malos y perversos, David les dice, hermanos míos. Tiene que haberles dicho con ternura, con delicadeza. No hagáis esto, hermanos míos. Y esto dice el verso 24, ¿y quién nos escuchará en este caso? O sea, ¿quién podrá mediar en esto? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, ustedes descendieron a la batalla, tomaron del botín, así ha de ser la parte del que le queda en el bagaje, les tocará parte igual. Es decir, a los que no fueron, a estos 200 hombres que no fueron, les va a tocar por igual. ¿Quién hizo eso? ¿Quién en el Nuevo Testamento hizo eso, algo parecido? Había una vez un padre de familia que contrató, ¿se recuerdan? Contrató siervos para trabajar en su viña. Y con todos hizo un trato. Pero unos llegaron a las 7 de la mañana a trabajar, eran contratados por un denario. Otros llegaron a mediodía, otros llegaron a media tarde y los otros llegaron cuando ya estaba terminando la jornada. Llegaron a la mena, a la ofrenda, no sé, pero les tocó igual. Les tocó igual. David se dice que era un hombre que vivió, era un adelantado, porque vivió cosas de la cruz hacia adelante. Vivió cosas que el Señor enseñó y que después de la cruz los cristianos debían vivir, de acuerdo a las enseñanzas del Señor.
Entonces David se dice que era un adelantado, porque dígame que esto no es del Espíritu de Cristo en este hombre, de repartirle a todos por igual, no importa que estos 200 se quedaron, estaban cansados, eran guerreros, pero los otros 400 nos representan muchas veces a nosotros. No, ellos no pueden tocar, no, pues si no se fueron, no se esforzaron, no hicieron nada, no. No hagáis eso, hermanos míos, dice David. Y el Señor les paga a todos por igual, aunque lleguen a las 7 de la mañana o a las 5 de la tarde a trabajar, les pagó por igual. Qué sensación grande de injusticia humana. Pero la justicia humana no tiene nada que ver con la justicia de Cristo. Él es nuestra justicia, porque si Cristo hubiese aplicado la justicia humana, nosotros no estaríamos acá en esta mañana. Bendito sea el Señor. Qué tremenda la vida del rey David, hermanos. Y así hay muchos ejemplos de David. David, un hombre desordenado, que vivió, siendo perseguido por Saúl y que eso lo llevó a cometer errores. La familia de David era un desastre, hermano. Los hijos eran un desastre. Pero así todo, Dios fijó su mirada en David y lo halló un hombre conforme al corazón de Dios. Y ese corazón conforme al de Dios eran estas manifestaciones que tenía David del Espíritu de Cristo que había de manifestarse más tarde. Entonces, hermanos, cómo Dios, a pesar de nuestras carnalidades, como que empuja de abajo, el Espíritu de abajo empuja para que aflore lo de Cristo en nuestras vidas. Y es una constante de este fiel sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros. Este Señor que está día y noche, como dice la Escritura, que está intercediendo para que nosotros justamente avancemos, logremos, lleguemos a ese propósito eterno de ir siendo conformados a la imagen y semejanza de nuestro Dios, conforme al propósito eterno que hizo el Padre, de presentarnos, de que Cristo nos presente ante el Padre como un varón perfecto, semejante a Él. Y ese debe ser nuestro foco, hermanos. No nos debemos olvidar de ese foco, de esa visión que Dios puso por delante, de que seamos como su Hijo, de que seamos como esos hermanos de Antioquía que les llamaron por primera vez cristianos porque se parecían tanto al Señor que les dijeron cristianos. Bendito sea el Señor. Permite el Señor que veamos su palabra y lo veamos a Él en su palabra. Que cada día podamos ver esta verdad. Unos griegos le dijeron a Felipe, queremos ver a Jesús. Que esa también sea nuestra pregunta diaria. Hoy queremos ver a Jesús. Hoy queremos ver al Señor. Y mañana también queremos ver al Señor. Y todos los días queremos ver al Señor para ir siendo moldeados a su imagen y semejanza. Hermanos, hermanas, permita el Señor que avancemos, que dejemos huella, que nos reconsideremos y que nos consideremos los unos a los otros como creyentes que van avanzando en este caminar y que por muy cojo que estemos en este caminar no nos salgamos del camino, que lo cojo no se salga del camino, sino que avancemos, aunque sea a la rastra, pero avancemos porque Dios se comprometió con nosotros y Él no echa pie atrás como nosotros echamos pie atrás muchas veces con nuestra manera de vivir. Dios está interesado con nosotros porque pagó un alto precio y quiere que este propósito eterno se cumpla a pesar de nuestras debilidades, errores, pecados. No digo que tenemos que practicarlos porque, total, estamos bajo la gracia, como hemos leído, ¿no es cierto? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. No sé cuántos hay en esta mañana que han venido por primera vez, pero yo les quiero decir de que
somos una congregación y una localidad que quiere ser como el Señor. Queremos ser como el Señor. Queremos despertar a su semejanza. Y el Espíritu del Señor soplará cada día con su palabra para llevarnos adelante. Poderoso es el Señor para hacerlo. Olvidémonos de lo que ha pasado atrás y sigamos adelante. Sigamos hacia la meta. Aunque el camino sea difícil, aunque las cosas se pongan malas y la carne quiera reclamar y los pensamientos y los susurros del maligno puedan venir a nuestra mente y hacernos renunciar a la fe. Sepamos, hermanos, en esta mañana que el Señor es mucho más poderoso, que el Espíritu es mucho más poderoso para llevarnos en este caminar, despertarnos a su semejanza y llegar a ser como Cristo, reaccionar como Cristo, hablar como Cristo, tener la mirada de Cristo, porque esa es la esencia del Evangelio del Reino de Dios. Bendito sea el Señor. Oremos al Padre, póngase de pie, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te honramos en esta mañana, porque tú no nos soltarás. Estamos en tu mano, ovejas de tu prado. Señor, la que anda descarriada tú la llamarás. Sabemos que tú la andas buscando como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Cuanto más permanecerás fiel a tu palabra, a tu pacto, a tu propósito eterno de conformarnos, Padre, a la imagen de tu Hijo. Señor, sacúdenos de todo lo que es impedimento para alcanzar esa meta. Te honramos en esta mañana. Nosotros nos declaramos incompetentes, de modo que las competencias vengan de ti, las fuerzas vengan de ti, para llegar, Señor, a ese varón perfecto, para llegar a esa estatura de Cristo, nuestro Señor. Te honramos y te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Bendito sea tu nombre.